Su amor infinito que lengua dirá, y de todas sus bondades, ¿quién sondeará? Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con la epístola a los romanos. En realidad hoy terminamos esta gran travesía que tuvimos por la gracia de Dios, de poder exponer la epístola a los romanos. El Señor ha sido bueno, el Señor nos ha hablado poderosamente, nos ha revelado su gran misterio, el cumplimiento de su plan redentor, el llamado a los gentiles y todas las glorias de Cristo que hemos visto en este glorioso evangelio que está como tema principal en la epístola a los romanos. El tema de la epístola a los romanos es el evangelio de Dios. Es la presentación más completa, sistemática y majestuosa del evangelio de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar hoy para que podamos acabar dignamente esta carrera de Romanos. Señor y Padre, una vez más nos inclinamos delante de ti, reconociendo nuestra dependencia, Señor. Separados de tu gracia y de tu espíritu no podemos hacer absolutamente nada bueno. Oh Señor, visítanos en esta mañana. Haz que a pesar de la fragilidad de tu mensajero y de la indignidad que lo caracteriza, tu palabra pueda ser entregada poderosamente en el Espíritu Santo. Señor, con sencillez de corazón, con claridad, tu palabra pueda ser entregada hoy. Ese es nuestro anhelo, Señor, y siempre ha sido cada domingo. Oh, ayúdanos, Señor. Aduéñate de nuestros pensamientos en esta mañana, que podamos adorarte escuchando tu palabra, en espíritu y en verdad. Líbranos de toda distracción. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado toda nuestra vida secular, toda nuestra vida terrenal, y que en este momento solamente podamos oír tu voz. Que sea un momento santo y reverente delante de ti. Oh Padre, ayúdanos por favor en esta mañana. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos, a nuestro texto. Hoy vamos a leer desde el versículo 21 al verso 27 del último capítulo de Romanos, el capítulo 16. Romanos, capítulo 16, verso 21 al 27. Dice la palabra del Señor: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Había un famoso mercader que era conocido por coleccionar diamantes preciosos. Y este mercader oyó la noticia de que en una ciudad, en otro país, se había hallado uno de los diamantes más hermosos, preciosos y costosos de toda la historia. Entonces toma vuelo, viaja y llega al local donde se venden los diamantes.
Inmediatamente el coleccionista era conocido, el mejor de los especialistas, el mejor de los vendedores, viene junto a él y le ofrece el producto, el diamante, y comienza a darle todas las especificaciones técnicas del mismo. No había ningún vendedor que sabía tanto como este vendedor. Y cuando comienza a hablarle de todas las características técnicas de este diamante, al final el coleccionista decide no comprar. No compra el diamante, se da la vuelta y rumbo para salir de la tienda. Y en eso el dueño de la tienda ve y va y lo encara de nuevo. Y le dice, permítame de nuevo presentar este diamante. Entonces lo que hace el vendedor es simplemente poner el diamante enfrente de sus ojos y hacer que este mercader coleccionista enfoque la mirada en el diamante y le habla desde el corazón de toda la belleza y el brillo que tenía ese diamante. Y eso lo convenció y terminó comprando el diamante. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 13 que el reino de los cielos, que el evangelio es como una perla costosa y preciosa. Y que cuando podemos ver toda su belleza y experimentar esa sensación, esa majestuosidad de ese evangelio, somos capaces de vender todo lo que tenemos con tal de adquirirlo. Y eso es lo que hizo este mercader, esto es lo que provocó este vendedor. Esta era la diferencia entre el dueño y el vendedor. El dueño había experimentado la majestuosidad de ese diamante. El vendedor, por más que conocía muchas especificaciones técnicas, no había experimentado esa majestuosidad. Y hoy Pablo nos habla y termina esta gloriosa carta con la majestuosidad del evangelio. Él toca de nuevo los temas claves de esta epístola y nos habla y termina hablando así como comenzó, del evangelio de la gloria de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Y básicamente hoy, Pablo, como dije, nos presenta los temas principales de la epístola a los romanos. Vamos a resumir en 3 puntos. Este evangelio de la gloria de Dios tiene su embajada aquí en la tierra. Y ese es el primer punto que podemos ver en el texto. Los versos 21 al 24 vemos la gloriosa embajada de este evangelio. Los versos 25 y 26 nos habla de su poder, del poder de este evangelio, del poder de Dios que se revela en el evangelio. Recuerdan, hermanos, que ese es uno de los versículos principales del capítulo 1. El evangelio es el poder de Dios para salvar. Y Pablo de nuevo toca ese punto central, que el poder de Dios se manifiesta en el evangelio. Y eso vamos a ver en el segundo punto, los versos 25 y 26. Y el verso 27, en una alabanza, de nuevo Pablo exalta la sabiduría de Dios manifestada en el evangelio. Esos son los 3 puntos que vamos a ver: su embajada, su poder y su sabiduría. Acompáñenme entonces, hermanos, al primer punto de la embajada del glorioso evangelio de Dios. Pablo comienza hablando de Timoteo. Y todos hemos conocido a Timoteo, el mayor colaborador de Pablo. Era parte del equipo de Pablo. Pablo tenía un equipo de colaboradores que trabajaban juntos para el evangelio de la gloria de Dios. Timoteo era tan cercano a Pablo que Pablo siempre se refiere a él con mucho cariño. Incluso lo llega a llamar su hijo amado en el Señor. También Pablo nos presenta a Lucio, Jasón y Sosípater. Muchos dicen que este Lucio es el Lucio de Cirene, uno de los líderes en la iglesia de Antioquía. Otros dicen que es el nombre romano de Lucas, el compañero en los viajes de Pablo. Pero en realidad no hay ninguna evidencia en el texto que nos confirme esas afirmaciones. No tenemos cómo relacionarlos con Lucas. Pablo nunca lo llama Lucio en ninguna de sus cartas.
así que tendríamos que forzar demasiado el texto para decir que era Lucas. Por tanto, no sabemos quién era Lucio. Lo único que sabemos es que era miembro del equipo de Pablo. Pablo ahora, hermanos, se encuentra en Corinto. Cuando Pablo escribe a Romanos, se encuentra en Corinto. Y todos estos colaboradores se encuentran con él en Corinto. Ese es el contexto de este texto. Jasón y Sosípater, tampoco no tenemos mucho para decir de ellos. Jasón probablemente era de la zona de Tesalónica. Recuerdan que había un Jasón que había prohibido hospitalidad a Pablo cuando se armó un tumulto. Luego se convirtió en compañero de Pablo. Todos los compañeros de Pablo, todos los colaboradores de Pablo eran fruto de su predicación. Sosípater era también alguien de Berea, de la misma zona que el hermano Jasón, por tanto hay posibilidad de que se hayan conocido entre ellos. Simplemente estamos describiendo al equipo de Pablo, a la embajada del Evangelio que trabajaba juntamente con él. El verso 22 es uno de los que más llama la atención. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola. ¿Y ustedes se imaginan, hermanos, ser Tercio? Estar ahí bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo todas las gloriosas palabras que salen del apóstol. Yo creo que esa pluma temblaba, hermanos. Si yo fuera él, estaría temblando. En aquel tiempo, en todas sus cartas, Pablo se utilizaba amanuenses. Amanuenses son escribanos. O sea, no es que Pablo, ustedes habrán visto en Facebook siempre viendo a Pablo escribiendo cartas. No, en realidad él no escribía, sino que había siempre personas que se dedicaban a esa tarea, que se dedicaban a escribir. Vos te ibas al lugar, le contrataba a un escribano o a un amanuense y vos le redactabas todo lo que él quería que escriba y esa persona escribía. Tercio era un amanuense, era un escribano, sería hoy lo que es un escribano. Lo llamativo es que Tercio sí era también cristiano y formaba parte del equipo de Pablo. En todas sus cartas, Pablo al final suele dar su saludo personal, o incluso él solía escribir el saludo final con sus propias manos. Por ejemplo, en Gálatas dice: mirad con qué grandes letras os saludo. Había un cambio en la escritura, en el saludo final de las epístolas, donde Pablo generalmente dejaba un espacio para dar un saludo personal propio de su propia escritura. Era una práctica común, hermanos, el tener escribas, y Tercio era el escriba de Pablo. También saluda a Gayo, otro miembro del equipo de Pablo. Era hospedador de él y de toda la iglesia. Hay un Gayo que nos habla en 1 Corintios, capítulo 1, verso 14, que nos dice que Pablo lo había bautizado en Corinto. Era uno de los pocos a los que Pablo bautizó. Y este Gayo probablemente era una persona adinerada, y nos dice en otra de las epístolas que él tenía una casa al lado de una sinagoga de Corinto. O sea, cuando Pablo llegó y ellos fueron expulsados de la sinagoga, ingresaron inmediatamente al lado en la casa de Gayo. Y ahí comenzó la iglesia de Corinto. Este era Gayo, hermanos, era un hospedador de Pablo y de toda la iglesia. La iglesia de Corinto se reunía en la casa de Pablo, al menos parte de la iglesia de Corinto. Tenemos también a Erasto, que era tesorero de la ciudad. En los tiempos modernos se ha hecho un hallazgo de antigüedades en esta zona, donde se encontró una inscripción que decía justamente Erasto, que era edil de la ciudad de Corinto. Y ese hallazgo confirma lo que la Escritura dice. Es el mismo Erasto de la ciudad de Corinto. Era un encargado, un comisionado a las obras públicas de Corinto. Era un tesorero de la ciudad de Corinto. Aunque son dos cargos diferentes, Pablo menciona como tesorero de la ciudad. Y lo que se encontró, la antigüedad encontrada, dice que era un comisionado para obras públicas. Estos oficios están relacionados y generalmente uno está en un escalón antes. O sea, uno primero es tesorero de la ciudad y luego se transforma en un edil.
Entonces hay posibilidad, y es lo más probable que se trata de la misma persona. Erasto era también una persona adinerada que formaba el equipo de Pablo. Luego menciona al hermano Cuarto, de quien no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos, me detuve a describir a cada uno de estos hermanos? Porque aquí hay un propósito. Si está en la Escritura, tiene un propósito. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos portadores del Evangelio de la gloria de Dios. Somos su embajada aquí en la tierra. Y fíjense, citando a todas estas personas, no todas estas personas hacían las mismas cosas. Había uno que escribía, había otro que colaboraba con Pablo, le ayudaba en sus tareas. Había otro que se encargaba de dar su casa. Había otro que se encargaba de la parte económica, como el tesorero de la ciudad. Había hermanos que simplemente servían de otras maneras con sus dones. Y eso es un llamado para nosotros, hermanos. No necesariamente tenemos que ser predicadores desde un púlpito. Con los dones que Dios te ha dado en tu iglesia, tú puedes ser un servidor, representante del Evangelio, de la gloria de Dios, utilizando tus dones. Eso es lo que Pablo nos quiere mostrar. Somos un equipo. Somos miembros de su cuerpo. No somos todos ojos, no somos todos oídos, no somos todos piernas, no somos todos brazos, pero todos juntos formamos un cuerpo. Que somos capaces de representar dignamente al Dios de los cielos, a Jesucristo su único, y llevar este glorioso evangelio a todas partes como lo hacía Pablo. Pablo está presentando a su equipo de trabajo. Estamos aquí en Corintio y estos son los que trabajan conmigo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y todo mi equipo les saluda. Y le desean la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ese es el deseo de Pablo y de todo su equipo. Ese es el deseo de la iglesia del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios sea con todos. Que el evangelio de Cristo sea proclamado a todos. Ese debe de ser nuestro anhelo y cada uno con nuestros dones debemos de participar en este propósito divino. Representamos a Dios, representamos a su evangelio, que es poder para salvación. Fíjense que habla en el versículo 25, y este es el segundo punto, al que puede confirmaros. Y este puede viene del griego dínamos, que significa poder. No está hablando solamente de capacidad, está hablando de que es todopoderoso para afirmarles, para confirmarles, según mi evangelio, dice el apóstol. Fíjense que dice según mi evangelio. Todas estas ideas que está diciendo Pablo están en el primer capítulo de Romanos. Son las ideas claves del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora nos dice que también es poder de Dios para confirmarles. Según mi evangelio, dice Pablo. Pablo se siente identificado. Siente que ese evangelio es su propiedad. Recuerdan que al comenzar la epístola nos decía que Pablo era apóstol del Señor Jesucristo, apartado para él, para predicar el evangelio, para la obediencia de todas las naciones. Os deseo compartir algún don, dice Pablo, para confirmarlos en la fe. Y eso es lo que vuelvo a decir aquí al terminar. El único medio para salvar, el único medio para confirmarnos en la fe es el evangelio. No hay otro medio por el cual el poder de Dios se manifiesta. Es solamente a través del evangelio. ¿Y de qué se trata el evangelio? Y Pablo nos dice, hermanos, de la predicación del Señor Jesucristo. El evangelio es la predicación del Señor Jesucristo. El evangelio se trata de Cristo, no se trata de ti. No se trata de tu testimonio. No se trata de lo que Dios hizo en tu vida.
Esos ya son los beneficios del Evangelio. El Evangelio es la persona y obra del Señor Jesucristo. De eso se trata el Evangelio, de la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos. Pablo nos dice lo mismo de nuevo. No había dicho que había sido prometido por los profetas. Este evangelio en sí mismo no es algo nuevo. Este evangelio es el plan eterno de Dios. Este plan ha sido anunciado por los profetas. Ha sido anunciado por toda la Escritura. Ha sido anunciado por Moisés. Hermanos, ha sido anunciado por Dios desde toda la eternidad. Este es el evangelio que estaba oculto en un sentido. Cuando hablamos de oculto, cuando hablamos de misterio, quiere decir que algo que no estaba totalmente visible en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos las sombras de Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Veíamos a Cristo así borrosamente entre los rituales, entre los sacrificios, entre las fiestas, el rey de Israel, los profetas de Israel. Todo eso nos hablaba de que había alguien que tenía que venir. Ese alguien que fue prometido mientras la maldición de Dios caía sobre la humanidad. Aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquel que iba a ser de la descendencia de Abraham. A quien por medio del cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Todas las naciones de la tierra. Aquel que iba a venir del trono de David. Este es el misterio oculto desde toda la antigüedad que ha sido revelado básica y esencialmente en la persona y obra de Jesucristo. Las buenas noticias de Dios tienen un nombre y se llama Jesús. Él es el Evangelio. Él es el misterio que fue profetizado, que se reveló en su vida y en su muerte y que hoy ha sido proclamado. Eso es básicamente lo que nos dice Pablo. El misterio que estaba oculto, que fue profetizado, ahora se ha revelado plenamente en la persona y en la obra de Cristo. Y ahora tenemos el deber de proclamarlo. Porque somos su embajada, hermanos, ¿recuerdan? Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos los representantes del Evangelio. El Evangelio es nuestra identidad. El Evangelio es nuestra vida. El Evangelio es nuestra misión. El Evangelio es nuestro mandamiento. No es opcional. Este misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos es el Evangelio. Y solamente este Evangelio puede salvar. Y solamente este Evangelio puede confirmarnos. No hay nada que pueda transformar tu corazón aparte del Evangelio. Si pones tu confianza en otra cosa que no sea el Evangelio, vas a ser decepcionado una y otra vez. Solamente Dios puede hacerlo a través del Evangelio, no hay otro medio. Dios puede hacerlo, pero solamente a través del Evangelio. Muchas veces cuando nosotros adjudicamos la soberanía de Dios o que Dios tiene el control de todas las cosas, olvidamos que Dios también establece los medios por los cuales Él lleva sus propósitos al fin, a su cumplimiento. Los medios no son anulados. Y el medio por el cual Dios salva, y el medio por el cual Dios nos confirma, y el medio por el cual Dios nos transforma, es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de la gloria de Dios Padre. No hay otro medio para fortalecernos. ¿Te sientes débil hoy? ¿Sientes débil tu fe? Muchas veces luchamos, hermanos. Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos renunciar al cristianismo, renunciar a todo.
Pero el poder del Evangelio obra en nuestros corazones. Y Dios en su misericordia nos guarda. Porque como hoy cantamos, su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y de sus bondades, ¿quién sondeará? Dios es demasiado bueno para con nosotros. Dios obra a través de su palabra. Su palabra es como un fuego que quema, dice el profeta Jeremías. Nos arde interiormente. Ese es el poder del Evangelio que obra. Hermano, el Evangelio no es solamente para escucharlo al inicio de tu cristianismo, eres salvo y yo no necesito el Evangelio. No, el Evangelio es para todos los días. Porque solamente a través del Evangelio Dios te va a confirmar una y otra vez. Dios va a establecerte una y otra vez en su reino. Dios va a hacer tus piernas como de siervas, dicen los salmos. Dios te va a sostener a través del Evangelio. Ese es el medio que Dios ha escogido para establecerte, para que tú puedas experimentar esa sensación de seguridad, de firmeza, de gozo, de deleite y experimentar diariamente esa misericordia que se renueva sobre tu vida todos los días. Esa es la razón por la cual Pablo escribe. Ese es el deseo de Pablo para las iglesias. Que el poder de Dios que obra por el Evangelio no solamente salve, sino confirme a las iglesias. Confirme a los hermanos. Que ellos puedan crecer y madurar a través de este glorioso Evangelio. Y ese es el propósito, hermanos. Nuestras conversaciones, cuando hablamos, todo debe de ser orientado, guiado y motivado por el Evangelio. No hay otro medio. No hay otro Evangelio. No hay otro fundamento. No hay otro poder que pueda obrar en nosotros. Solamente el Evangelio. Fíjense que Pablo, en el libro de los Hechos, nos dice que cuando él iba fundando iglesias, terminaba su viaje y luego regresaba por el mismo camino. Eso pueden ver, por ejemplo, en Hechos 13 y 14. Cuando él funda las iglesias de las provincias de Galacia, al terminar, él vuelve a regresar y nos dice ¿para qué? Para confirmar a los hermanos, para establecer las iglesias, para que estén firmes. Y adivinen qué usaba. Palabras motivacionales, coach primitivos. No, hermanos, utilizaba el Evangelio. Utilizaba el Evangelio para confirmarlos en la verdad y sean libres del error. Utilizaba el Evangelio para confirmarlos en santidad y sean libres de la tentación. Lo confirmaba con el Evangelio para que sean valientes y puedan afrontar las persecuciones. El Evangelio es el poder de Dios que nos confirma, que nos establece. ¿Confiamos en el Evangelio de esta manera? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Muchas veces nuestra boca está llena de Biblia. Decimos como 30 o 40 veces al día, gloria a Dios, Jesucristo, o amén, o esas cosas, ¿verdad, hermanos? Pero en nuestros corazones confiamos en el Evangelio para toda circunstancia. Esa es la pregunta que debemos de hacernos hoy. Hoy Dios te dice que solamente el Evangelio es el poder para confirmarte, para afrontar toda circunstancia, el temor, la aflicción, la ansiedad, la preocupación, los problemas, las faltas económicas, la falta laboral, sea cual sea tu problema, el Evangelio es la solución. Pero no para cambiar tus circunstancias, sino para que tú puedas sobreponerte a cualquiera de ellas. Ese es el propósito del Evangelio. Y que en todo, y absolutamente en todo, puedas honrar a Dios. Muchas veces fallamos, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos deshonrado a Dios cuando pasamos por tribulaciones? Todos nosotros hemos pecado
y hemos manchado su nombre. Y damos gloria a Jesucristo. Damos gloria porque la justicia que nos justifica delante de Dios no es nuestra, es de Cristo. Y todas las veces que pecamos, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nos acercamos a Él, genuinamente, confesando nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Esa es la esperanza de este glorioso evangelio. Hermanos, que nuestra justicia está en Cristo. Él es el misterio revelado, Él es la buena noticia. Imagínate si tu posición delante de Dios dependiera de tu capacidad o de tu obediencia o de tu desempeño como cristiano. ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Eso también es el poder de Dios. El poder de Dios es que por Cristo estamos justificados eternamente. Eternamente. Como dijimos, este misterio, que es el Evangelio, ha sido manifestado en la vida de Jesús. Fue anunciado por todas las escrituras del Antiguo Testamento, por todos los profetas. Y esta es una nueva visión que el Nuevo Testamento traía, especialmente a los judíos y aquellos judíos que confiaron en sus Mesías. Les dio una nueva luz para poder mirar y entender el Antiguo Testamento. Cristo es la llave que nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Ahora ellos tenían que mirar el Antiguo Testamento no como los escribas y fariseos lo enseñaban, sino con la luz de Cristo. Y eso mostraba que ese misterio apuntaba a Jesús, que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y que ese misterio ahora ha sido revelado en Él. El misterio es el Evangelio, el misterio es Cristo, el misterio es el plan de Dios desde toda la eternidad. Fue revelado en Jesús. Y parte de esa revelación es que también los gentiles son herederos de la promesa. Cuando nosotros leemos hoy quizás, hermanos, parece muy fácil, ¿verdad? Teniendo ya todo digerido el Nuevo Testamento. No, pero ¿cómo si Abraham le dijo que todas las naciones iban a ser benditas? Los judíos no pensaban de esa manera. Los judíos pensaban que solamente ellos iban a ser salvos. Entonces, en este sentido también era un misterio para ellos, la inclusión de los gentiles. Y ese fue el tema principal o el conflicto principal en la iglesia primitiva. Hemos dicho eso más de una vez y también de su tema central en la epístola a los romanos. Los capítulos 9 y 11 y también en los conflictos de los capítulos 14 y 15. Básicamente son conflictos entre gentiles y judíos. Esto también forma parte de esta revelación. ¿Y cómo se aplica para nosotros? El saber de que también es para los gentiles. Que el Evangelio no tiene y no hace acepción de personas. Muchas veces pensamos que quizás esa persona no sea digna de que le hable de Cristo, por cómo es, o por cómo viste, o porque tengo un prejuicio en mi corazón hacia esa persona y no me acerco. Tengo la oportunidad de hablarle de Cristo, tengo la oportunidad de testificar de este glorioso evangelio y no lo hago por alguna u otra razón. Hermanos, pecamos cuando hacemos eso y no estamos entendiendo el propósito del evangelio, que es para todas las naciones. Pablo lo dice aquí claramente. Se ha dado a conocer para que todas las gentes le obedezcan. Ese es el propósito. Hacer que todos obedezcan el evangelio. Este evangelio que es revelado por medio de las Escrituras. Este evangelio que es una orden divina. Se reveló por el mandato divino. Se reveló por el decreto divino. Y la iglesia tiene la comisión de predicar el evangelio.
para que todos obedezcan, hermanos, a esta fe. Esta fe en sí misma es una obediencia. Responder con fe es lo que Dios manda a todos los hombres. Es un mandamiento divino. Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Señor Jesucristo. No es opcional. Es un mandamiento. Y nosotros somos los encargados, somos la embajada de este evangelio de la gloria de Dios, para hacer de que todas las naciones lo obedezcan. El propósito principal de predicar el evangelio no es el amor a las almas, como la mayoría en la iglesia cree. No, el propósito es la gloria de Dios. Es que Dios sea honrado, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra. Pablo lo dice, ¿para qué? ¿Para qué debemos de predicar? Para que obedezcan a la fe. Ese es el propósito, hermanos. Es la gloria de Dios. Y por supuesto que Dios en su gloria ama a la humanidad. Simplemente debemos tener en cuenta cuál es el orden de prioridad. Todo lo que Dios hace, dice un famoso catecismo, es para la gloria de Dios. Y luego viene el bien de su pueblo. Y el bien de su pueblo es regocijarse en su gloria. Debemos de dar a conocer este mensaje. Es un mandamiento. No es opcional. Ya ha sido revelado. Ahora debemos de proclamarlo. Debemos de hablar de Cristo. Debemos de testificar de Cristo. Esa es la misión de nuestra embajada. Y cuando lo hacemos, es el poder de Dios el que obra. No es nuestra capacidad. No es nuestra elocuencia. No es nuestro nivel de persuasión. No, es el poder de Dios que obra a través del evangelio. Y si eres cristiano, tú tienes ese poder dentro tuyo, porque el Espíritu Santo habita dentro de ti. Estás completo en Cristo, dice la palabra. No debes de tener temor para testificar. Dios te ha capacitado, su poder es el que obra. Hermano, siempre tienen que traer a tu mente esta ilustración. ¿Recuerdas la predicación de Jonás? No hay peor predicación que esa. En 40 días Nínive será destruida y toda la ciudad se arrepintió. Hasta los animales entraron en ayuno y oración. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Es un poco gracioso, pero es el poder de Dios. No importa qué tan mal lo hagas. Si Dios tiene un propósito para con esas almas, la va a traer a su redil. Porque su poder va a obrar. Él es capaz de atraer y convertir a la mente más reprobada, a la mente más corrupta, a la más vil de todas, al alma peor condenada, esa ya que merece el último lugar de los infiernos. El poder de Dios es capaz de traerlo. Dios puede vencer cualquier resistencia humana. No hay nada imposible para Él. Esa tiene que ser tu confianza, no en tus capacidades. Y recuerda cuando lo hagas. Es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, a través de su evangelio, que es la predicación de Jesucristo, que es el misterio desde toda la eternidad revelado en Él, y que ahora la iglesia debe de proclamarlo, para llamar a todas las naciones a la obediencia, a la fe. Ese es el propósito, mis hermanos. Y Dios obra, no solamente para salvar, sino también para confirmarnos. Judas dice en el versículo 24 que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mientras nosotros estemos cumpliendo la voluntad de Dios y obedeciendo su mandato, cuyo principal mandato es predicar el evangelio. Y cuando lo hacemos estamos viviendo bajo su voluntad, hermanos. Aquí quiero hacer un comentario, todo aquel que está viviendo conforme a la palabra de Dios tiene un celo por predicar de Cristo.
Una de las maneras en que tú puedes darte cuenta de que tu relación con Dios no está siendo buena es que no tienes celo por Cristo, que no tienes celos por su evangelio, por testificar de Él. Esa es una buena señal en tu corazón para reflexionar y examinarte. Porque cuando uno está de romances con el Señor, por decirlo de alguna manera, uno no para de hablar con Él. ¿Recuerdas tu primer amor? El famoso primer amor del creyente. Cuando recién se convierte, nadie se salva. A todos les predica el evangelio. Eso caracteriza cuando estamos experimentando el gozo de la salvación. Y cuando lo estamos haciendo, estamos experimentando esa firmeza, porque Dios está obrando en nuestros corazones. Ese gozo nos lleva a hablar de Él. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, dice el Señor Jesús. Y si tu corazón abunda de Dios, abunda de Cristo y abunda de su evangelio, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Únicamente del evangelio. Ese es el poder de Dios obrando en nosotros, hermanos. Y debemos de anhelar ese poder en nuestros corazones. Y Él nos va a guardar hasta el fin. Es Él el que nos preserva. A pesar de nuestros errores, a pesar de nosotros mismos, Él nos guarda a través de la fe. Debemos de confiar en Él. Pablo termina esta porción del texto hablando de su sabiduría. Si hay algo que se manifiesta aparte de su poder en el Evangelio, en el plan de Dios revelado en el Evangelio, es la sabiduría divina del Señor. Recuerdan, Pablo ya había estallado en una doxología en el capítulo 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos, porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando Pablo expone todas las doctrinas, todas las verdades gloriosas del Evangelio, no puede hacer otra cosa más que explotar en una adoración. Eso es lo que debe de producir el Evangelio en nuestros corazones. Adorar su sabiduría, entender que su mente es mucho mayor que la nuestra. Que lo correcto es que nosotros no podamos comprender totalmente a Dios. Que eso está bien, no debes desesperarte si no entiendes completamente a Dios. Él es inescrutable, Él es insondable, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, dice la Escritura. Y eso no debe no debe llevarte a que te rebeles ante Él, sino a adorarlo por lo que Él es, por su sabiduría mucho mayor que la nuestra. ¿Qué mente pudo haber obrado, hermanos? Piensen en la historia de la redención. ¿Qué mente más gloriosa? Dando una promesa en el momento que estaba maldiciendo a la humanidad. Y desarrollando todo ese plan. Que viene narrando a través de todo el Antiguo Testamento. A través del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros poéticos, de los profetas mayores, los profetas menores, y luego en el Evangelio, en los Hechos, en las Epístolas, hasta llegar al Apocalipsis. Comienza en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y termina con toda la eternidad, su pueblo alabándolo por toda la eternidad. Qué mente más gloriosa. Esa es la sabiduría de Dios, y esa sabiduría se ve mucho más clara en Jesucristo. La palabra dice que en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, decía Pablo en otro lugar. Su sabiduría debe llevar a alabarnos. Esa es la única respuesta que debe producir en nosotros, hermanos. Y cuando podemos palpar un poquitito de esta sabiduría con nuestras débiles y limitadas mentes, debemos de gloriarnos en el Señor y adorarlo por su bondad, porque Él nos permite gozar un poquitito de su sabiduría en Cristo. Y Él nos permite experimentar un poquitito de su poder
en Cristo. La única respuesta válida para el creyente es la adoración. La doxología, como dicen sus Biblias, Reina Valera. Doxa significa gloria y logía viene de logos, palabra. Palabras de gloria, palabras de alabanza. Esa es la única respuesta que a nosotros nos compete, hermanos. La adoración y la alabanza, porque Él es digno. Él es digno de toda la gloria, por su poder, por su sabiduría infinita. Cuando empezamos a adquirir más conocimiento de este glorioso plan redentor, muchas veces nos vemos tentados a volvernos solamente personas intelectuales. Y pensamos que el conocimiento de Dios, la teología, eso es el conocimiento de Dios, el estudio de Dios, es solamente para hacernos cabezones. Y ese no es el fin de la teología. Ese no es el fin del estudio de Dios. El fin de la teología es la doxología. Es la adoración. Y adoración, Pablo ya no enseñó. ¿Recuerdan? Romanos 12. ¿Cuál es la forma de nuestro culto racional? ¿Cuál es la manera en que debemos adorar a Dios? Presentando todo nuestro cuerpo como un sacrificio santo y agradable a Dios. Toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Esa es la manera en que debemos de vivir. Esa es la manera en que tenemos que adorar al Señor. Y esa es la manera de adorarlo, amados hermanos. Entonces, cuando consideramos el plan de Dios, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, profetizado, revelado, proclamado, que nos llama a la obediencia de la fe y a la obediencia que es por medio de esa fe, que nos une en un solo pueblo, que nos une a Cristo a través de este evangelio por el poder de su Espíritu Santo. Nos recuerda y nos muestra que este es el poder de Dios. Este evangelio nos habla del poder de Dios. Nos recuerda que hay un solo Dios capaz de hacer esto. Al único y sabio Dios sea toda la gloria. Esa es la única respuesta. Por todo esto. Por el evangelio de la gloria de Dios. Y todo esto podemos verlo, podemos experimentarlo, podemos gozarlo, podemos deleitarnos en Él solamente mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Y dice el texto, para siempre. Para siempre, mediante Jesucristo. Permítame terminar, hermanos, con una lectura de Efesios 3, verso 8 al 11. Mi deseo es que cada uno de nosotros tomemos el lugar de las palabras del apóstol en este texto y la hagamos nuestra por la obra de su Espíritu. Dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Oremos. Oh Padre, muchas gracias, Señor, por tu evangelio. Muchas gracias, Señor, por Cristo, por todas las riquezas
de las que nos haces partícipes en Él. Cuán profundo, Señor, es tu poder. Cuán inmensa es tu sabiduría. Cuán inescrutable son tus caminos. Cuán majestuoso es tu amor para con nosotros. Señor, no podemos hacer otra cosa como embajada tuya, que es portadora de tu poder y que experimenta tu poder. Como embajada tuya, que contemplamos un poquitito de tu sabiduría en el Evangelio. Todas aquellas pequeñas cosas que llegamos a comprender. Señor, no podemos hacer otra cosa más que darte toda la gloria. No podemos hacer otra cosa como embajada tuya más que adorarte. Y que nos hagas dignos de ser portadores del Evangelio de tu gloria. Del Evangelio en el cual tu gloria se manifiesta poderosamente y revela tu sabiduría. Oh Padre, haznos dignos de llevar tu nombre. Haznos dignos de vivir tu nombre. Por Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.